El 9 de septiembre de 1990, la prestigiosa columnista de la revista estadounidense Parade Magazine, Marilyn Vos Savant, lanzó un desafío que dejó perpleja a mucha de su comunidad de lectores, e incluso a matemáticos de renombre. En una de sus columnas, Vos Savant presentó y resolvió un problema cuya solución parecía ir en contra de toda intuición. Lo que muchos no sabían es que este enigma ya corría desde hacía tiempo por los pasillos de muchas facultades, academias y universidades como un simple pero intrincado acertijo para el que cualquier solución era cuestionable. Pero fue Vos Savant quien lo llevó al estrellato. ¿Quieres saber de qué trata este intrincante desafío? ¿Cuál es su planteamiento y cuál es su sorprendente solución? Te invito a que exploremos juntos la famosa historia del llamado problema de Monty Hall. Let's Make a Deal es un célebre programa de concursos de la televisión estadounidense que se estrenó el 30 de diciembre de 1963 en el canal de televisión NBC. En sus inicios fue conducido por su creador, el presentador canadiense Monty Hall, quien se hizo extraordinariamente famoso en Estados Unidos gracias a la simpatía y carisma que profesaba en cada episodio de tan novedoso formato de programa concurso. El show se volvió muy popular entre la audiencia televisiva por la interacción directa que había con el público presente en el plató y por la forma en que involucraba a dichos espectadores en cada grabación. Los concursantes eran seleccionados directamente del público y por ello muchos de ellos iban disfrazados de manera extravagante para captar la atención de Monty, con la esperanza de ser elegidos para participar. Una vez seleccionados, los concursantes tenían la oportunidad de negociar con el presentador un premio por haber asistido al programa con tan distinguidos disfraces. Los concursantes debían decidir si se quedaban con un premio seguro ofrecido a priori por el presentador y que se descubría para los concursantes y el gran público en general, o si, por el contrario, se arriesgaban a aceptar un premio sorpresa generalmente oculto detrás de una puerta, dentro de una caja o en un sobre misterioso. Estos premios ocultos podían ser extremadamente valiosos, como un automóvil o unas vacaciones de lujo, pero también podían ser un premio de poco valor o utilidad, lo que en el programa se conocía como los Thongs. Monty Hall perfeccionó capítulo a capítulo de su programa las negociaciones con cada uno de sus concursantes, logrando que su estrategia fuera totalmente impredecible. Y en las primeras temporadas nadie sabía cómo sorprendería al concursante en cada negociación, lo que hacía que cada programa fuera único y lleno de suspense y emoción. Este formato de concurso fue tan bien recibido por la audiencia estadounidense que no solo se popularizó en los Estados Unidos, sino que fue replicado en diferentes versiones para televisiones de todo el mundo. En España, una adaptación de este estilo apareció en la sección llamada La Subasta del exitoso programa 1, 2, 3, Responda otra vez. En este programa tan famoso, dirigido por Chicho Ibáñez Serrador desde la década de los 70 hasta bien entrados los 90 y que presentaron entre otros Kiko Ledgar y después Mayra Gómez Kemp, entre otros, se jugaba con los concursantes al final de la subasta a que eligieran un sobre de entre los tres que finalmente quedaban después de los descartes que iban sucediéndose a lo largo de dicha sección, llegando a sucederse en algún programa la famosa dinámica de la que es objeto este vídeo. Pero volvamos a los Estados Unidos. En cada episodio de Let's Make a Deal, algunos concursantes tenían la oportunidad de participar en el segmento titulado El Gran Trato del Día, donde podían ganar el premio más valioso del programa, pero solo si estaban dispuestos a arriesgar los premios que ya habían ganado. Y es que en este desafío
cada concursante debía elegir una de las 3 puertas disponibles en el escenario, sabiendo que detrás de una de ellas se encontraría el gran premio del concurso. Ya sea leyenda urbana o no, en esta sección es donde surgió uno de los enunciados de los problemas más controversiales de la matemática divulgativa, y es que, según se cuenta, en ocasiones Monty Hall se quedaba con un solo concursante, a quien solía ofrecer la oportunidad de elegir una de las famosas 3 puertas del escenario. El concursante, lógicamente, ganaría de facto y, si se mantuviera en su elección, el premio oculto tras la puerta seleccionada. Como podréis comprender, uno de los premios ocultos era quizá un automóvil, mientras que los otros 2 eran de mucho menos valor. Pues bien, una vez que el concursante elegía una de las puertas, Monty revelaba lo que había detrás de otra de las puertas no seleccionadas, que lógicamente nunca era el automóvil. Tras esto, el presentador, Monty Hall, ofrecía al concursante la posibilidad de o bien mantenerse en su elección de la puerta o bien cambiar su elección a la otra puerta que quedaba por abrir. La leyenda cuenta que la pregunta que empezó a sucederse en corrillos científicos y no científicos era si el concursante debía quedarse con la puerta elegida en un primer instante o debía cambiar la puerta, intentando con ello aumentar sus probabilidades de ganar el famoso coche del programa. Ya una vez retirado de las pantallas, el famoso presentador Monty Hall aseguró en una entrevista no recordar haber realizado esa dinámica de la que surgió el problema que lleva su nombre, el problema de Monty Hall. Lo que sí aseguró durante aquella entrevista es que en algunas ocasiones sí que ofrecía dinero para que el concursante no decidiera abrir la puerta que finalmente había elegido. En honor a la verdad, para documentar este vídeo hemos visto varios episodios de Let's Make a Deal y en su visionado nunca hemos encontrado el juego de las 3 puertas tal y como se expone en el enunciado del famoso problema llamado de Monty Hall. Lo que sí que es cierto es que en el programa español 1, 2, 3 responde otra vez, sí se practicó en alguna ocasión esta dinámica del famoso enunciado de Monty Hall. Sea como fuere, el problema nació muy probablemente de la distorsión y disociación de las muchas dinámicas del famoso concurso Let's Make a Deal. Y a principios de la década de los 90 en el siglo XX, la columnista Marilyn Vos Savant escribió para la revista Paradise Magazine un artículo sobre esta dinámica de las 3 puertas. En su escrito, la columnista planteaba y respondía a sus lectores sobre si una vez que Monty Hall hubiera abierto una de las puertas revelando un premio de bajo valor, el concursante debería o no cambiar su selección inicial de la puerta. En el mismo artículo, Vos Savant explicaba cuál, según ella, era la mejor decisión del concursante desde un punto de vista exclusivamente matemático. La respuesta de Vos Savant causó una gran controversia entre los lectores de la revista, y muchos matemáticos y estadísticos de la época no estuvieron nada de acuerdo con su conclusión. Este artículo provocó un amplio debate sobre el que fue denominado ya desde esa fecha el problema de Monty Hall. La redacción de la revista Paradise Magazine recibió en aquellos días cientos de cartas sonrojantes, no solo por su modo de interpelar a la reputada columnista, sino porque incluían en ellas su particular solución totalmente errónea. La has cagado y la has cagado a lo grande. Como parece que tienes dificultades para comprender el principio básico que está en juego aquí, te lo explicaré. Después de que el anfitrión revele una cabra, ahora tienes una probabilidad de 1 entre 2 de acertar. Tanto si cambias tu selección como si no, las probabilidades son las mismas. Hay suficiente analfabetismo matemático en este país, y no necesitamos que el coeficiente intelectual más alto del mundo se propague más. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo me parece que te gusta ir al grano? Yo haré lo mismo. La has cagado. Déjame explicarte, si se demuestra que una puerta es perdedora, esa información no cambia las probabilidades de las 2 opciones restantes, ninguna de las cuales tiene motivos para ser más probable a un medio. Como matemático profesional, me preocupa mucho la falta de habilidades matemáticas del público en general.
Por favor, ayúdame confesando tu error, y en el futuro, siendo más cuidadosa. Incluso el gran matemático Paul Erdős no creyó la respuesta dada por Bosch-Savant hasta que, según dicen, la comprobó con una simulación de la dinámica hecha por ordenador. Así que si de simulaciones necesitamos para convencer al ingenioso y creativo Paul Erdős sobre el famoso problema de Monty Hall, aquí te presento un simulador diseñado por el profesor de universidad José Miguel Contreras García, que puedes encontrar en su página web que tienes en pantalla. En la parte de la izquierda tenemos una simulación en la que vamos a ir eligiendo una puerta, la cual no vamos a cambiar en nuestra segunda elección. Mientras que en la parte de la derecha tenemos la simulación en la que después de elegir una puerta vamos a cambiar la misma para ver si conseguimos en ambos casos el tan ansiado automóvil. Como puedes ir observando en la parte baja de ambos simuladores, vamos obteniendo sucesivamente las frecuencias relativas según vamos haciendo más y más intentos, hasta llegar a 50 en ambas simulaciones, en las que observamos que la frecuencia relativa con la que ganamos el premio sin cambiar de puerta, observa en la parte de la izquierda, es de un 32%, mientras que si cambiamos de puerta, la frecuencia relativa con la que finalmente ganamos el coche es de un 66%. Por lo tanto, le podríamos decir al viejo Paul Erdős que cambiar la puerta es más favorable que no cambiar la puerta, ya que hemos obtenido un 66% de frecuencia relativa de ganar el premio si cambiamos de puerta frente a un 32% cuando no cambiamos de puerta. Tengamos en cuenta que al ser una simulación, estos porcentajes no son probabilidades, pero sí nos pueden estar acercando a la verdadera probabilidad de ambos sucesos. ¿Qué deberíamos de hacer ahora? Ahora lo que deberíamos de hacer es acudir a las matemáticas y calcular cuál es la probabilidad de ganar el premio cambiando la puerta y su complementario calculando la probabilidad de ganar el premio sin cambiar de puerta, y para ello vamos a jugar al juego de Let's Make a Deal, en el que te propongo que tengamos tres puertas A, B y C, de las que, como si fuéramos Monty Hall, sabemos que en la puerta C está el coche. En esta situación vamos a suponer el suceso H, el concursante cambia de puerta, y determinamos también los sucesos para K igual a 1 y K igual a 2, A sub K, consistente en elegir la puerta A en la késima elección, es decir, A sub 1 sería elegir la puerta A en la primera elección y A sub 2 sería elegir la puerta A en la segunda elección, mientras que B sub K sería elegir la puerta B en la késima elección. Vuelvo a repetir como en los sucesos A sub K. B sub 1 sería el suceso elegir la puerta B en la primera elección y B sub 2 sería elegir la puerta B en la segunda elección. Evidentemente también vamos a tener el suceso C sub K, que consistirá en elegir la puerta C en la késima elección. Ya sabéis, C sub 1 sería elegir la puerta C en la primera elección y C sub 2 sería elegir la puerta C en la segunda elección. Pues bien, estaréis conmigo que C sub 2, que consiste en elegir la puerta C en la segunda elección, es lo mismo que ganar el coche, porque nosotros, que somos Monty Hall, sabemos que el coche se encuentra en la puerta C. ¿Cuál es la primera dificultad que todo el mundo tiene con el problema de Monty Hall? Que no saben distinguir entre el suceso ganar el coche, que nosotros hemos denominado como suceso C sub 2, y ganar el coche si cambio la puerta, que en virtud de los sucesos antes definidos sería un suceso condicionado que nombraremos lógicamente como C sub 2 sobre H. Vamos a hacer ahora un diagrama de árbol que permita describir las situaciones que se dan en el problema de Monty Hall. En un principio, en una primera elección, el concursante va a elegir entre la puerta A, que vamos a llamarle suceso A sub 1, la puerta B, que vamos a llamarle el suceso B sub 1, y la puerta C, que va a ser el suceso C sub 1. Las probabilidades de los tres sucesos son las mismas y son 1/3. Suponemos ahora que el concursante ha elegido la puerta A en su primera elección. ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder es que Monty Hall va a abrir la puerta B, ya que, acuérdate, sabemos que el coche se encuentra en la puerta C. Por lo tanto, al haber elegido la puerta A, en una segunda elección solo podremos elegir la puerta A, que es el suceso A sub 2, o la puerta C,
que será el suceso C2. Una cosa similar va a suceder cuando en la primera elección el concursante ha elegido la puerta B, ya que Monty Hall lo que va a hacer es ofrecerle que se quede con la puerta B, lo que hemos llamado el suceso B2, o que cambia la puerta C, lo que hemos llamado el suceso C2. En el caso del que el concursante en su primera elección haya elegido la puerta C, recordar que es ahí donde está el coche, Monty Hall lo que va a hacer es abrirle bien la puerta A o la puerta B. Sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que Monty Hall le ofrece la puerta A. La elección de la puerta A en la segunda elección lo hemos denominado suceso A2. Por lo tanto, le ha abierto la puerta B. Mientras que si el concursante se emperra en que su primera elección, la puerta C, es la que va a mantener en su segunda elección, estaremos ante el suceso C2. ¿Cuáles son las probabilidades de cada uno de estos sucesos de la segunda elección? Es evidente que todos ellos van a ser probabilidad 1/2 en cada una de las situaciones que han condicionado y que son la primera elección. Descrito así el problema de Monty Hall, vamos entonces a resolver la probabilidad de ganar el coche. Y es que calcular la probabilidad de ganar el coche es la probabilidad del suceso C2. Para ello, aplicando el teorema de probabilidad total, observamos que las ramas favorables al suceso C2 son todas aquellas que llegan precisamente a ese suceso, y son 3. En la primera elección elegimos la puerta A y en la segunda elección elegimos la puerta C, que sería la multiplicación de la probabilidad del suceso C2 condicionado a A1 por la probabilidad de A1, más la segunda, la rama en la que elegimos la puerta B como primera elección y como segunda elección cambiamos de puerta a la puerta C, que sería la probabilidad de C2 condicionado a B1 por la probabilidad de B1, y la tercera rama favorable es en la primera elección elegimos la puerta C y en la segunda elección elegimos la puerta C, aquella en la que multiplicamos la probabilidad de C2 condicionado a C1 por la probabilidad de C1. Vamos a echar cuentas y entonces la probabilidad de C2 será 1/2 por 1/3, ya sabéis, la probabilidad de C2 condicionado a A1 es 1/2, mientras que la probabilidad de A1 es 1/3, sumamos ahora con 1/2 por 1/3, nuevamente, como podrás observar, tendremos las mismas fracciones ya que la situación es similar, y para la tercera rama tendremos otra vez y nuevamente 1/2 por 1/3, como no podía ser de otra manera. Si sumamos estos tres sumandos, tendremos que 1/6 más 1/6 más 1/6 es 3/6, que es 1/2. Es decir, la probabilidad de ganar el coche es 1/2. Esta es la respuesta que comúnmente mucha gente da al problema de Monty Hall. Pero como tú y yo ya estamos entendiendo, esa no es la pregunta del problema de Monty Hall. Dicha pregunta es: ¿cuál es la probabilidad más elevada? ¿La probabilidad de ganar el coche cambiando de puerta o la probabilidad de ganar el coche sin cambiar de puerta? Vamos entonces a responder a la verdadera pregunta del problema de Monty Hall. Y para ello vamos a utilizar la definición de la probabilidad condicionada aplicándoselo a la probabilidad del suceso condicionado C2 sobre H. Esa probabilidad se puede calcular mediante el cociente de la probabilidad de la intersección del suceso C2 y H, partido todo ello entre la probabilidad de H. ¿Cuál es la probabilidad de C2 intersección H? Se tratará de encontrar todas aquellas ramas en las que ganamos el coche y hemos cambiado de puerta. La primera de las ramas es esa que tenéis en pantalla, la probabilidad de C2 condicionado a A1 por la probabilidad de A1. Como veis, en la primera elección elegimos la puerta A y en la segunda elección elegimos la puerta C. Ha habido un cambio de puerta. Y observar que existe una segunda rama en la que también ganamos el coche y hemos cambiado la puerta. En concreto es la rama en la que elegimos la puerta B como primera elección y como segunda elección cambiamos de puerta a la puerta C. Eso suma a la probabilidad de la intersección, la probabilidad de C2 condicionado a B1 por la probabilidad de B1. Ahora vamos a calcular la probabilidad de H, la probabilidad de cambiar de puerta.
Esta probabilidad estará conformada por 3 sumandos. 2 de ellos, ya hemos hablado de ellos porque están en el numerador. La elección de la puerta A en primera elección y el cambio a la puerta C en la segunda elección, y la rama en la que el concursante elige como primera elección la puerta B y luego cambia a la puerta C. Pero hay una tercera rama que añadir cuando se trata de cambiar de puerta, y esa es la que conforma la elección en primera instancia de la puerta C y el cambio en la segunda elección a la puerta A. Como veis, esa rama que aporta la probabilidad de A2 condicionado al suceso C1 por la probabilidad de C1, tenemos que tenerla en cuenta para el denominador y sin embargo para el numerador no, porque ahí no ganamos el coche. ¿Cuál es el valor de esta fracción que acabamos de argumentar? Para ello simplemente hay que fijarse en las ramas e ir colocando las multiplicaciones de las probabilidades condicionadas de la segunda elección, multiplicándolas por las probabilidades correspondientes y anidadas a ellas de la primera elección. En el numerador 1 medio por 1/3 más 1 medio por 1/3 y en el denominador exactamente igual pero 3 veces. 1 medio por 1/3 más 1 medio por 1/3 más 1 medio por 1/3. En el numerador vamos a obtener entonces 1/6 más 1/6, mientras que en el denominador vamos a obtener 1/6 más 1/6 más 1/6. Lo que es lo mismo, en el numerador obtenemos 2/6, mientras que en el denominador obtenemos 3/6. Al simplificar los denominadores de numerador y denominador obtenemos la probabilidad 2/3. Así que hemos concluido que la probabilidad de ganar el coche cambiando de puerta es 2/3. Y como esa probabilidad, la de ganar el coche cambiando de puerta, es 2/3, la probabilidad del suceso ganar el coche sin cambiar de puerta es 1/3. Esta es la respuesta que dio en su columna del fin de semana en la revista Paradigm Magazine la famosa escritora Marilyn Vos Savant, y que fue tan criticada. Observar además que según la simulación que previamente hemos hecho, la frecuencia relativa que obteníamos al cambiar de puerta era de un 66%, mientras que la probabilidad que obtenemos aquí de ganar cambiando de puerta es 2/3, que es un 66,6 periodo por ciento. Ciertamente la simulación ha atinado bastante bien con la probabilidad. Podía habernos sucedido perfectamente que la simulación se quedase cercana en un rango de un 10% por encima o por debajo, ya que la probabilidad y la frecuencia relativa se diferencian en que en una se ve el efecto de la suerte que tiene el concursante en cada uno de los experimentos, mientras que la probabilidad no mide el factor suerte. Y observar también que la frecuencia relativa que nos daba el simulador de ganar el coche sin cambiar de puerta era del 32%, mientras que con cálculos matemáticos hemos obtenido que dicha probabilidad es de 1/3, es decir, el 33,3 periodo por ciento. También una fantástica aproximación del simulador a la probabilidad, en la que te vuelvo a decir que podríamos haber obtenido perfectamente en el simulador una frecuencia relativa entre el 5 y 10% por encima o por debajo del 33,3%, ya que la frecuencia relativa sí se ve afectada por el factor suerte, mientras que la probabilidad no se ve afectada por ese factor. Pues bien, Marilyn Vos Savant resolvió el problema de Monty Hall en aquella famosa columna, diseccionando el problema en todas sus posibilidades, tal y como nosotros lo hemos ejemplificado mediante este diagrama de árbol y aplicando los teoremas clásicos de probabilidad sobre diagramas de árbol. El teorema de probabilidad compuesta, el teorema de probabilidad total, la definición del concepto de probabilidad condicionada y entreveladamente el teorema de Bayes. Las críticas a la columnista Marilyn Vos Savant pudieron ser fruto de personas que no entendieron lo que ella decía. Quizá pudieron surgir de la envidia que pudiera suscitar una mujer con un coeficiente intelectual de 228 puntos y que triunfaba a través de su columna semanal, de sus libros y de sus entrevistas a finales de la década de los 90 en el siglo XX. La resolución del problema de Monty Hall que aportó Marilyn Vos Savant fue paulatinamente siendo aceptada por el mundo académico y científico hasta considerarse a día de hoy la solución correcta. Pero este curioso problema y resolución quedará para la historia como un fascinante ejemplo de cómo a veces
gran parte de nosotros no somos capaces de entender bien una simple pregunta. Por otra parte, la historia que te he contado muestra a las claras cómo la intuición humana, por muy científica y versada que esté, puede fallar en la optimización de decisiones ante situaciones probabilísticas. Espero que te haya gustado este vídeo y me despido, como siempre, desde aquí, la web del profe de mates. Hasta un nuevo vídeo. Hasta entonces.